río, de Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias, en la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor, en la cueva vive el juego, late fuerte el corazón, el rugido se propaga, la pasión recorre el aire, en la grada su memoria, el legado de Avós. Somos ritmos, somos piedra, somos fuego. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Parece que fue ayer cuando arrancábamos un nuevo curso de baloncesto lleno de expectativas e incertidumbres con este podcast. Y hoy llegamos al último programa de la temporada. Baja el telón de la temporada, como digo, y del podcast. En nuestro primer año amenazamos con volver al año que viene, pero el baloncesto no para. El básquet tiene eso de especial, que cuando una temporada termina, la siguiente ya ha empezado. Y mientras la ACB entra en sus últimas semanas que decidirán quién va a ser el campeón de los playoffs, pues los despachos se echan humo y en Zaragoza, a buen seguro, no será menos y ya está en plena construcción o reconstrucción el próximo proyecto. Hoy hablaremos menos de lo que ha pasado y sobre todo más de lo que pueda pasar. Fichajes, rumores, renovaciones, salidas y cómo será el Casademont 26-27 en su 25 aniversario. Hace 9 meses hablábamos de ilusiones y de plantillas por construir. Hoy volvemos a hacer lo mismo y cerramos la temporada con alegrías, porque las hemos tenido y las hemos tenido muy grandes, pero también con algunas decepciones, con muchos viajes a las espaldas, con canastas imposibles, muchas horas de baloncesto y una temporada que para lo bueno y para lo malo se nos va a quedar en las retinas durante muchos años. Si algo hemos pretendido desde este podcast, y esperamos haberlo conseguido, es traer pues, un espacio alternativo y abierto para poder hablar de baloncesto, de nuestros equipos en Aragón. Y al año que viene se sumará un nuevo equipo, seguro, que ya es Stadium Casablanca. Bueno, seguro, esperamos que el año que viene sí pueda acceder a esa Liga Femenina 2 y a quien, como no puede ser de otro modo, pues le dedicaremos el espacio que merece. Entre tanto, y de aquí al próximo programa, pues habrá despedidas. Seguramente alguna de ellas será dolorosa, pero la vida continúa y esto solo es baloncesto. Gracias a todas y todos los que habéis estado al otro lado, que habéis comentado, que habéis chateado, que habéis compartido nuestras publicaciones y que nos habéis hecho reír y habéis sufrido con nosotras y nosotros el baloncesto para lo bueno y para lo malo. Nosotros al final de este programa pararemos unas cuantas semanas, pero volveremos. Como os decía al principio, que cada uno se lo tome como amenaza si quiere, para contaros pues todo lo que pase en el verano del 25 aniversario del club. El baloncesto pasado ya es historia y miraremos lo que está por llegar, que seguro nos trae una temporada llena de alegrías. Y para comentar todo esto, de momento, Willy, ¿cómo estás? Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bien, ¿con ganas de terminar o con pena? No sé, yo creo que sí, ya toca, ¿no? Toca pasar página, hemos sufrido demasiado. Sí, no me he ¿no? divertido mucho con el masculino, evidentemente. Me he divertido con el femenino, me he divertido con el CBZ, lo que he visto a Huesca también. Me divierte mucho el baloncesto, pero sinceramente el masculino me aburre muchísimo y no es nuevo, estoy viendo de atrás. Pasamos a Ramón y que nos cuente a ver si tiene ganas de seguir o no, ¿o qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, apurado. Pensaba que no llegaba, pero apurado. Bien. Bueno, yo sí que tengo ganas de... Me pasa un poco como a Willy, pero añadiría los tercera FEP, porque este año me los he comido todos, pero con ganas de que pase rápido el verano y de ver qué tienen preparado en el masculino para nosotros. Porque mañana es la campaña de abonos, que ya lo hablaremos, pero a ver qué han preparado. Bueno, la campaña de abonos que sale, ¿os parece si le preguntamos a alguien algo sobre la campaña de abonos, o qué? Venga, vamos a ver el primero de los invitados que tenemos por ahí. ¿Qué tal, Alex? Muchas gracias por estar en este programa, que además es el último y a nosotros nos hace especial ilusión que estés con nosotros. Vas con la camiseta de la Liga Femenina, ¿eh?
Sí, hay que presumir. Hombre, y tanto que hay que presumir. ¿Habéis visto lo que ha dicho Astu, no? Que está ilusionadísima, como ha puesto un tuit hace un momento, que está ilusionadísima. Que esa campaña de abonados, ahora vamos a dar paso a todos, pero ¿qué te parece esa campaña de abonados que va a salir ya? Pues una incógnita, ¿no? Vamos a ver si hay algo sorprendente por parte del club. Llega pronto, pero es que es cuando probablemente tenga que llegar. El problema es que los tiempos en el baloncesto que le gustarían a los aficionados no suelen coincidir con los tiempos reales, ¿no? que existen. Así que, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si consiguen ilusionar, si el discurso consigue cambiar esa inercia tan negativa que lleva sobre todo el equipo masculino. Que empaña un poco, ¿verdad? El mérito, porque al final la campaña de abonados surge, todos pensamos en las alegrías del femenino, pero nos quedamos en en lo último que ha pasado, esa canasta de Spissu. Si te parece, damos paso a todos los compañeros que los tenemos ya por aquí y lanzo esa pregunta a todos. ¿La ilusión del femenino puede más que la decepción del masculino a la hora de renovar abonos y de hacer abonos nuevos? ¿Qué pensáis por aquí? Alex, te pregunto a ti primero si quieres. Complicado, ¿eh? Es que es la balanza que por un lado se inclina hacia un lado y por el otro lado se inclina hacia el otro lado. Pero yo sí que creo que es el momento de hacer un cambio radical en el proyecto masculino, que hay margen para hacerlo, y yo confío en que se pueda recobrar la ilusión sin Europa. Las mejores temporadas del club, que son la 12-13 y la 18-19, porque luego la otra llegó la pandemia y no sabemos cómo hubiera terminado, aunque tenía muy buena pinta, fueron con equipos casi nuevos y disputando solo la competición doméstica y haciéndolo francamente bien. Así que creo que se puede relanzar el proyecto. Hace falta un líder de ese proyecto, que esperemos que se pueda confirmar para bien y pronto, aunque eso de pronto no depende solo de Casademón. Y a partir de ahí, pues creo que hay posibilidades. Es que no creo que Casademón tenga menos potencial que 6-8 equipos de la Liga ACB en estos momentos, aunque hay equipos que ahora estén empoderados y en su mejor momento. No lo creo. Así que yo confío en que la próxima temporada se pueda hacer una gran campaña y que no solo el femenino dé alegría, ¿no? Sino que también el masculino aporte lo suyo. Por aquí, ¿quién pensáis que va a liderar este vestuario? Porque este año ha hecho aguas por todos lados. Uno que acaba de perder Depende de quién venga, esta noche. ¿Qué, Víctor? Que lo va a liderar uno que acaba de perder de 30 esta noche, hace 5 minutos. Lo damos muy por esto, ¿eh? A ver si se hace, o sea, al final todos estos rumores que vienen por muchos sitios llegan a puerto. Para mí, David Orreta debe ser el auténtico líder del equipo, tanto en pista como en vestuario. Va a ser, digamos, tipo Luis Enrique en el fútbol, que no deja nada al azar y no va a querer que en el vestuario se mierde las cosas que no salen en la cancha. Entiendo que va a ser un entrenador así, si es él. Ojalá, que para mí, ojalá. Entonces, para vosotros, ¿creéis que ha sido una cuestión del staff? Que no haya... No. Que la plantilla no haya encajado. No. Una mezcla de todo. Sí. Pero la plantilla tiene, yo creo que es quien más. Hombre, yo creo que es una cosa de liderazgo, partiendo de la plantilla, ¿eh? Es decir, cuando se empiezan a subir a las barbas unos y el que tiene que decir, chavales, hasta aquí, pues entiendo que o no lo dice o a los demás les da absolutamente igual que el que lidera la movida, pues les llame la atención, tenemos un problema. Y si encima el resto de la plantilla es capaz de subirse a las barbas del entrenador, pues ahí tenemos problema de que no hay autoridad del entrenador, no hay autoridad del líder de la plantilla y tenemos una banda que podrían estar pues en El Salvador, ahí con tatuajes hasta el cuello, y les daría absolutamente igual la autoridad que hubiera allí también. Entonces, Y también que desde las altas esferas la autoridad al entrenador no se la hayan quitado. Es que muchas veces
cuando un entrenador se quiere hacer imponer en el vestuario, pues los peces, que no sé qué es lo que ha pasado, pero los peces gordos del vestuario se quejan un poquito más arriba y no sé si al entrenador, hablo de Jesús Ramírez, por ejemplo, al principio, se le dio delante de la plantilla ese liderazgo y de lo que dice Jesús va a misa y este va a ser vuestro entrenador o no. Entonces, yo creo que si llegara Vidorreta, entiendo que sería buscar un perfil similar a un entrenador veterano, eso no le va a pasar, vamos. Bueno, la siguiente pregunta no es para ninguno de vosotros. Es para otro invitado especial que tenemos, que yo creo que lo vais a conocer, que lo conocéis un poquito. Jesús, adelante, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Que estábamos hablando ahora de quién va a liderar este equipo. Por aquí decían que un nuevo entrenador que ha perdido hoy de 30 y que está pendiente de ver qué pasa. Pero yo a ti te lanzo otra pregunta. ¿Y en los despachos quién va a liderar este Casademont? Porque se comentaba también la salida de la dirección deportiva, bueno, muchos cambios a la dirección deportiva, probable, posible o rumor de llegada de Willy Villar, de algún otro Angulo, etcétera. Es necesario cambios también ahí arriba, claro, no solamente es en la plantilla y en el staff. Bueno, pues no lo sé, yo creo que la comisión deportiva va a seguir un poco siguiendo su curso, ¿no? Puede ser que haya salidas, pues puede darse, pero de momento a mí me consta que están trabajando los que estaban hasta ahora mismo en la confección de los dos proyectos, ¿no? Tanto del masculino como del femenino y también del trabajo del U22, de la cantera y de todas las áreas que engloba el club, que son muchas, aparte de, lógicamente, lo más importante que son los dos primeros equipos. Alex, ¿tú cómo ves esa dirección deportiva que vaya a llegar o la que haya? Me cuesta creer que vaya a haber cambios, la verdad. Porque de haberse producido esos cambios yo creo que ya serían un hecho, tengo la sensación. Porque entiendo que si vas a cambiar la estructura deportiva sería antes que la llegada del nuevo entrenador y, como dice Jesús, el club sigue trabajando, ¿no? Ahora, eso no asegura nada, pero yo ahora mismo me sorprendería que hubiera cambios más allá de en el banquillo, que eso es un hecho que habrá un nuevo primer entrenador. ¿Apostáis también por un nuevo entrenador por Vidorreta? Ojalá. Yo lo que no tengo dudas, que decía Víctor, si no es Chus Vidorreta, no hay tantos perfiles parecidos a este entrenador. Yo creo que sería muy acertado porque daría tiempo, ¿no? Creo que es muy diferente el fichar a Jesús Ramírez a fichar a Chus Vidorreta, y también es muy diferente el escenario que se encontraría uno y el que se encontró el otro. O sea, creo que no hay que ser tan injustos con Ramírez, porque él se encontró un equipo ya muy avanzado, muy hecho, muy condicionado por las circunstancias, y el año que viene eso no va a ser así, porque va a haber muchos más cambios, ¿no? Pero también creo que el bagaje de Vidorreta le da autoridad, yo creo que a todos los niveles, ¿no? También respecto al propio club. Me cuesta creer que 2 meses malos o 3 meses malos le vayan a costar a Vidorreta el puesto o alguien cuestione su autoridad o su valía. En cambio, Ramírez era un experimento, un entrenador que debutaba en España, es otro perfil, algo totalmente diferente. Por eso creo que al club le vendría muy bien Vidorreta o similar, que diría aquel, pero claro, es que similar a Vidorreta no veo tantos. Entonces, confío, ojalá que sí. Creo que sería una gran noticia. Y además se junta todo esto el baile de banquillos ACB. Hoy ha anunciado Unicaja, que no sé si han llamado a la puerta o no de Chus Vidorreta, pero yo, desde mi punto de vista, a mí me llaman unos y me llaman otros, por ejemplo, y bueno, no me costaría mucho elegir. Carles Durán, que había sonado también, que yo creo que suena todos los años, por otro lado, ya tiene equipo también. Y es que creo que ahora mismo costaría llamar, por ejemplo, a la puerta, y lo voy a mencionar, aunque a Comín le sepa malo que lo mencione, a Gerard Encuentra, y que Encuentra prefiriera irse a Casademont que a Lleida, sabiendo que en Lleida es lo que es, ¿eh?
pero que es que también el papel y el pozo que has dejado de Casademont de estas últimas temporadas, hostia, para convencer a alguien tiene que estar muy convencido también para venir, ¿eh? Bueno, tiene que haber un proyecto, creo yo. Si le muestras un buen proyecto y jugadores. Bueno, lo ¿no? que pasa es que también hay que mirar un poco. A mí que me gusta echar la vista atrás a final de temporada, y no solo de esta temporada, sino un poco la trayectoria que ya llevamos. Si lo analizas fríamente, te das cuenta que somos una auténtica trituradora de entrenadores. A ver, ¿qué entrenador se digna venir aquí? Claro, es que también los proyectos hay que consolidarlos un poco en el tiempo. Resulta difícil, ¿no? Es verdad. Pero entre jugadores y trituradores y entrenadores que han pasado por aquí, es que haces una lista interminable. Entonces, aquí es causa de riesgo interesante, vamos, por un entrenador. Luego, con respecto a jugadores, hay varios jugadores que terminan contrato. Sí, Mara, perdona. No, lo primero saludar a los invitados, Alex, Jesús. Yo lo que yo veo, ¿vale? El entrenador tendría que estar ya, porque si hay que hacer fichajes, a ver, que yo no entiendo mucho, que si hay que hacer fichajes, supongo que el entrenador querrá tener los jugadores que a él le gustan, aparte de los que ya tengan contrato y ya estén en el equipo. Entonces, supongo que no nos lo han dicho, pero esto ya tiene que estar más que hablado, ¿no? Los especialistas aquí decirnos, no sé, yo que no lo sabemos a ciencia cierta, pero yo si quiero hacer un equipo tendré que tener mis jugadores, que es lo que está pasando últimamente, que muchos heredan lo que ya había y entonces sale que vamos, que no sale nada y así nos va. A ver, no son situaciones sencillas, ¿no? Primero porque si quieres aspirar a un entrenador como Chus Vidorreta, que me consta que el club aspira a conseguirlo, hay dificultades, como apuntaba Ramón, ¿no? Porque este año se prevé bastante movimiento en los banquillos y, bueno, de la última década es quizá el técnico que ha conseguido mayor regularidad en un proyecto, un baloncesto muy reconocible y que ha enganchado y que ha conseguido además resultados, ¿no? No va a ser fácil, se está intentando, obviamente. ¿Querríamos tener entrenador ya? Sí, pero si es Chus que está compitiendo, pues no se puede pollo gordo y que pese poco, pues es imposible, ¿no? Entonces, obviamente, el club, consciente de que hay más novias para Chus, trabaja también con otras opciones, ¿no? Pero la opción de Chus, lo ha apuntado Alex, ¿no? Sería un técnico muy, muy reputado, con una solvencia y con una experiencia a prueba de cualquier tipo de mal comienzo, que yo creo que es importante que el nuevo proyecto tenga tiempo y que no se dinamite todo a los 2 o 3 meses, que se tenga paciencia y más con el baloncesto de Chus Vidorreta si al final llega, porque es un baloncesto de muchos mecanismos, de muchos automatismos y que necesita de mucho entrenamiento, además de un perfil de jugadores muy determinado. Bueno, vamos a esperar cómo se suceden los acontecimientos, pero desde luego que sería un golpe de efecto, ¿no? Que un equipo que acaba de salvarse de la manera en la que se ha salvado consiguiera el fichaje de uno de los técnicos más apetecibles del mercado. Se nos complica todo, ¿eh? Se nos complica todo. Traes a Chus y ahora que la comisión traiga a los jugadores que le van bien a Chus, que los encuentre y que los consiga traer. Bueno, confiemos en que Zaragoza será ciudad europea del deporte, que coincide con el 25 aniversario del club, y eso nos dé un empujón, ¿o qué, Alex? Yo confío, yo soy más optimista. Entiendo que haya pesimismo en el ambiente. Es que es normal, es que lo que hemos padecido, porque se ha padecido. Este equipo, los aficionados han padecido a su equipo. O sea, es que era un dolor ir al Príncipe Felipe, era un dolor ver los partidos del equipo. El equipo no transmitía absolutamente nada. O sea, entiendo ese pesimismo y esa sensación de que complicado ahora volver a creer, pero lo hemos visto en el baloncesto en muchas ocasiones, que de una temporada a otra la historia cambia. Y creo que el papel del entrenador, igual que pasa en el femenino y debería de pasar en el masculino, tendría un rol muy importante. O sea, además de entrenador, yo estoy convencido de que si viene Vidorreta es con
unos poderes muy importantes, aparte de una oferta económica acorde a lo que se merece ahora mismo él como entrenador. No se va a ir de un proyecto en el que lo ha hecho extraordinario a cambio de nada, o sea, o solo por un buen contrato económico, no. Será un buen contrato económico, eso seguro, porque nadie renuncia a ganar dinero cuando eres profesional en la élite, pero también para toma de decisión y margen de maniobra, que es donde yo creo que hay un diferencial muy grande. Y a lo mejor Ramírez, él creo que lo ha verbalizado en alguna ocasión, bueno, pues a lo mejor en otro escenario en Zaragoza, pero claro, él se encuentra lo que se encuentra y con eso pues no fue capaz. Con eso no fue capaz. A lo mejor con otro perfil de jugadores en otra situación, pues estaríamos hablando de una cosa bien distinta, pero eso ya es baloncesto ficción y de poco sirve, ¿no? Pero yo confío, no sé si es que me habéis pillado hoy optimista o qué. Yo también, Alex. Pero creo que es lo que decía, por eso decía yo que el entrenador que estará apalabrado o lo que sea, o estará luchando por él, pero claro, el entrenador tiene que hacer su equipo y no heredar, como le pasó a Ramírez, que es lo que estabas diciendo tú, Alex, que claro, heredó y dice, pues sin huevo y sin aceite no puedo hacer mahonesa, o sea... Pero bueno, yo creo que este año el escenario es diferente, o sea, al final haces una limpieza muy grande y se te va acaban algunos terminan contratos altos. Claro. Sí, a ellos desde luego, si viene Chus Vidorreta, yo este verano me pongo en forma, que le gustan los jugadores mayores, ¿eh? A ver si suena la flauta. Y además estás a pie de pista. Que en cualquier momento, estás a pie de pista, en cualquier momento te puede decir, venga. No, pues acaso me toca salir. Hombre, y con la relación tan estrecha que tienes con Vidorreta, Víctor. Sí. Ahí tenemos que limar algunas perezas. También la tenías con Porfirio, ¿no? No, bueno, la tenía él. ¿Y quién se fue? ¿Y quién se fue del club? Claro. Víctor, ¿no? Pues eso. Víctor sigue. Bueno, jugadores, hay varios jugadores que terminan, el mercado apunta a una plantilla totalmente distinta, además no vamos a jugar Europa. Esto nos puede limitar, siempre se dice que el hecho de jugar Europa te puede limitar a algunos jugadores. Yo sinceramente no creo que la FIBA Eurocup esta te limite en exceso. ¿Qué pensáis por aquí? Los viajes, ¿no? Al final, el tener un plan de viaje este año te limita muchos entrenamientos. Bueno, al final. No, hablo de límites en el acceso a jugadores, ¿eh? Siempre hablan de que los americanos, sobre todo los jugadores americanos, pues que les gusta más el ritmo de cada 2 días partido, de tener que jugar más individualmente, digamos. Sí, un poco también por visibilidad, ¿no? Que siempre les gusta tener algo más. Sí, por hacer sus numéricos. Claro que es muy fácil hacerlos. Por aquí, ¿qué pensáis? De la Eurocup. Wow. ¿Qué pensáis, Jesús y Alex, de no jugar la FIBA Eurocup y de cómo puede afectar esto, si puede afectar a la plantilla, a la confección de la plantilla? Alex, antes comentabas algo así como que bueno, que las veces que no hemos jugado a Europa nos ha ido bien. Sí. Yo, el último recuerdo es la temporada, y esta mañana lo pensaba, ¿no? Porque siempre se dicen frases hechas, ¿no? Hay que mantener una base del equipo de este año para el año que viene, ¿o no? ¿O no? No. ¿Hay que mantenerlo o no? No, ninguna necesidad. Y yo pensaba en la temporada 18-19 y se me venían a la mente así a bote pronto Okoye, Seibutis, Berjane Meskel, Radovic, Fran Vázquez, Justiz, todos nuevos. Nacho Martín, correcto. Quiero decir que el único que seguía era McCaleb, Carlos, que no había jugado, Santana, que llegó tampoco. El equipo era nuevo entero. Y acabó en semifinales de la Liga ACB. O sea que, por eso creo que en baloncesto de una temporada a otra cambian muchas historias y hay posibilidad de hacer, si no tabla rasa, pues casi, ¿no? Entonces, Casademón va a tener margen. O sea, quiero decir, Casademón va a ir al mercado. Bojan Djuljevic tenía una ficha muy importante. Pues bueno, vamos a ver qué hace Casademón con esa ficha de Bojan Djuljevic. Vamos a ver qué termina pasando con los bases, que también asumen un porcentaje del presupuesto de la plantilla muy amplio.
Vamos a ver qué pasa con Santi Justa, que también es un jugador de los más altos de caché del equipo. O sea, por eso digo que bueno, que veremos. Y lo de jugar Europa lo dice siempre el club, ¿no? Que a los jugadores les cuesta tal, pero bueno, hay muchos equipos de la liga que no juegan Europa y fichan jugadores muy interesantes, ¿no? Bateman en Lleida, o cómo juega Mabra en Breogán. Francis Alonso ha renovado en Breogán y a lo mejor no juega Europa el año que viene y ha hecho un temporada un jugador muy cotizado. Entonces, bueno, seguro que hay mercados donde Casademont pueda acudir. ¿Y tú, Jesús? ¿Cómo valoras esos no viajes a Kosovo entre semana? Es más afortunado. Tengo bastantes con los de las chicas. No, yo creo que en una temporada que va a ser especial, porque yo creo que tras todo lo sucedido tiene que ser un punto de inflexión, ¿no? Aquello de, bueno, vamos a tocar fondo, pero para impulsarnos y salir hacia arriba, ¿no? Entonces, creo que puede venir bien incluso no jugar Europa. Sí que es verdad que hay un perfil de jugador, pero muy determinado, que busca esa competición europea, pero bueno, aparte de eso hay una amplitud de mercado tremenda. Por una parte te va a permitir no tener que hacer una plantilla tan larga al tener que afrontarse a una competición y entonces, pues bueno, puedes ir a una plantilla de 10 jugadores y ayudarte con los sub-22, ¿no? Que hay chicos con muchísimo talento, ¿no? Tanto Matilla Lukic como Soumaila Keita, son dos jugadores que tienen que ir empezando a tocar el primer equipo, ¿no? Yo creo que esa es una de las ideas que ronda la dirección deportiva y que sería muy positiva, y poner toda la masa salarial en 10 jugadores. Sí que es verdad que, lo apuntaba Alex, a veces son frases hechas, pero sí que es una realidad que la continuidad ayuda mucho a construir. Lo hemos visto en el femenino. Ha habido siempre una continuidad, más o menos de 5, 6, 7 jugadoras, y eso ha ayudado mucho al proyecto. Pero eran muy buenas, Jesús, las 6 o 7. Claro, eso es a lo que voy, que en un caso tan excepcional... Si nos quedamos con 6 o 7 que no dan el nivel... Claro, por eso digo que en un caso tan excepcional como ese, como es el nuestro ahora, hay que no empezar de cero, pero casi, ¿no? Yo creo que no serán más de 2, 3 jugadores los que permanezcan en la plantilla, ¿no? Y con tiempo para entrenar, porque no tienes partido entre semana de Europa. Mucho más tiempo para trabajar cada partido, lo que decíamos antes, los automatismos, los mecanismos, tanto de ataque como de defensa. Puede ser un año que sirva para impulsar el proyecto, ¿no? Hay mucha ilusión al ser el 25 aniversario. Pues bueno, yo creo que sería un buen golpe de efecto hacer regresar a alguno de los jugadores que han sido señas de identidad y vínculos afectivos con la afición. Eso le daría un plus ya de salida al proyecto. Si luego se logra cerrar un técnico de la entidad de Chus Vidorreta, pues sería otro aldabonazo muy, muy serio. Y luego dar tiempo y tener paciencia a todos. Y cuando digo todos, es todos, ¿no? Es los medios de comunicación, es los aficionados, es el entorno del club, de que hay que tener más paciencia y esperar que llegue el momento del equipo, ¿no? Aunque igual no sea un equipo con muchos nombres, ¿no? Yo creo que ya hemos jugado a lo de tener nombres. Bueno, vamos a fichar jugadores que nos puedan dar un rendimiento y que puedan hacer que el proyecto se sobredimensione otra vez, ¿no? Y poco a poco. Estabilizarnos. En la ACB muchas veces del 8 al 12 hay una victoria o 2. Entonces, que si estamos el 12 y con 2 victorias más hubiéramos estado el 8, la temporada es buena, porque 2 partidos se te pueden escapar en cualquier momento, y recuperar esa ilusión de que el proyecto esté en la pelea por entrar a playoff y copa. Yo creo que ese debe ser un primer objetivo. Por supuesto que por encima de eso es asentar las bases para no sufrir, pero no quedarnos en ese no sufrir, ¿no? Bueno, vamos a ver si estamos ahí en ese pelotón de equipos detrás de los 6-7 grandes. 6-7 grandes es muy genérico, ¿no? Pero me entendéis. Y que después el Casademont se pueda posicionar ahí, pues como por ejemplo está haciendo Bilbao, ¿no? Que es un proyecto humilde, sin un presupuesto extraordinario, pero que ha encontrado su sitio en la ACB, ha encontrado un técnico al que ya tuvimos aquí, le han dado confianza y bueno, pues están creciendo, que creo que es un buen espejo en el que mirarse ahora mismo. Aprovecho para saludar al chat, que nos estaban por aquí mandando preguntas, y hay una en concreto que os lanzo, que va para vosotros, que nos decía María Jesús, jugadores que a vosotros os gustaría que siguieran formando parte de la plantilla, y añado, y un jugador que quisierais que viniera a Zaragoza este año.
La pregunta va para todos, ¿eh? O sea, que podéis ir diciendo qué jugadores queréis que se queden y un jugador que quisierais que viniera. Para todos, para nosotros también. Para todos. Yo, ya sabéis el que quiero que venga como cupo, como nacional, que venga Lovaco y que se quede, ya que se ha dicho por ahí que es PIS 1, que se quede Belheinz. Y los demás que vengan de visita si quieren. Pero no, ningún compromiso. A Locen, que vuelva. Eso molaría que volviera a Locen. Pues, a ver, yo me quedaría alguno más. Me quedaría Belheinz, Joaquín, Justa y Jaime. Y de venir, pues dudaría entre Alocen, porque creo que a Alocen le daría a la afición un enganche brutal, o Sulemanovic. Me gusta la idea de Sule, ¿eh? Sule. A ver. Poco dura. Pueden venir los dos. Yo me quedaba Spisu, pero no se va a quedar, así que bueno, no pasa nada. O sea, con Belheinz, obvio. Y luego yo me traía otra vez a Bango. No sé cómo está esa rodilla, pero es que yo a Bango me lo voy a traer siempre, así que a Bango. Que nos lo queda Fenerbahce, yo qué sé. Yo apostaría por recuperar, como decía antes, vínculos y traería muy claramente a Carlos Alocen para hacer pareja con Belheinz. Traería a Raúl Lovaco, que creo que es un jugador formado en la cantera, con una trayectoria ya en Leboro y que podría ser un cupo y seguir creciendo porque es un jugador que hace un poquito de todo y todo bien y que podría dar buenos minutos de rotación. Y mantendría sin duda a Belheinz, a Joaquín y a Jaime Fernández. Yo creo que si traes a Carlos, a Raúl Lovaco, a Jaime Fernández, tienes 3 jugadores de casa en el proyecto, puedes ir incluso a una plantilla de 11, antes decía de 10, y que esa ficha 11 sea la de Raúl, pero serían fichajes que le darían una identidad al proyecto muy, muy importante. Lo de Banco que apuntáis, bueno, si está al 70% físicamente, creo que sería también un jugador tremendo, ¿no? Y luego tiradores. Si vamos a tener a Chus, necesitamos 4 tiradores y exteriores tiradores. Seguimos, Alex. Tiradores, Pues mira, no encestadores, por Dios. Creo mucho, y el club históricamente también, en las segundas etapas. Ha habido muchos casos empezando por Alfred Julve, que fue el primero que repitió varias veces, y luego ha habido también casos de jugadores que ha habido segundas etapas, y hay creo que varios jugadores interesantes que ya estuvieron en Zaragoza y que dejaron un grato recuerdo, ¿no? Habéis apuntado a Locen y Suleimanovic, pero podría incluir a Barreiro, a Joan Sastre, a Nico Brusino, jugadores que no están ni mucho menos en su mejor momento, o sea, no son jugadores al alza. O sea, quiero decir que el mercado para ellos a priori se reduce y ahí Zaragoza podría ser una buena opción. Y luego, ante la duda, Aragonés, 0 dudas en eso. O sea, para traer un cuarto alero, quinto alero, Lovaco. Claro. Y desde luego, yo creo que habría que ir a por Carlos Alocen. Yo en eso no estoy dudoso, lo he manifestado desde que terminó el partido en Lugo, ya lo dije. Creo que ese debería de ser el primer paso. Ahora, condicionado a lo que diga el entrenador, porque si al entrenador no le convence Carlos Alocen, empezamos mal. Exacto. Y yo soy el primero de la peña de Carlos, pero si a Chus o al que venga no le convence, pues no tendrá que ser Alocen. Y de esta plantilla, poco. Pues ya le puede ir convenciendo, ¿eh? ¿El qué, perdona? Sí, pero claro, el problema puede ser a veces el timing, ¿no? Es decir, tú ahora puedes empezar ya con la rueda de fichajes, el mercado te ofrecerá una serie de jugadores, evidentemente hay jugadores que aspiran siempre a más, todos se van a aspirar a más y tienen que bajar sus pretensiones, pero llega un momento que si tú no tienes al entrenador ya firmado, todo se empieza a complicar muchísimo. En el masculino, me imagino que ya estamos justos para empezar a tomar decisiones, pero claro, ¿tenemos entrenador? En el femenino está claro que llevan otros tiempos, eso ya lo explicó un día Carlos Cantero en otros podcasts, pero ¿y en el masculino? ¿Llegamos a tiempo si tardamos 2 semanas más?
No sé, el otro día decía en rueda de prensa, no mencionaré el nombre otra vez, ya lo he dicho antes, pero decía, primero fichan los ricos, luego los que juegan en Europa y luego fichamos el resto. Pues los tempos que en los que estamos nosotros son esos, por detrás de los ricos y los de Europa. Y además, Ahora, si el futuro entrenador tiene que jugar playoff, pues hasta que termine. Sí. Claro. Aldara, ¿qué jugadores te quedas y a quién te gustaría traer? A mí me encantaría traer a la opción de vuelta. Vamos, me encantaría. Y pues quedarme pues a Trey, a Joaquín y a Jaime. Es que ¿a quién más te vas a quedar? A Miguel, venga, vale. Pero es que ya no pongo ninguno más en la lista, vamos. Todos para afuera. Para fuera lo malo. No sé si queda alguien, alguno no ha dicho nada. Alex, Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Yo, a ver, un poco así en general de acuerdo con Alocen y Lovaco, yo me los traería, pero vamos, sin pensar dos veces. Y luego de la plantilla, Belgeins y Joaquín seguro. Quizá Miguel, pues dependiendo un poco de lo que hay en el mercado y lo que no. Y luego yo mi dilema es con Justa, porque me parece un jugador muy bueno, pero en el rol que está de capitán como tal, es que no lo veo. Si tuviera un rol más secundario, para mí es totalmente válido, pero en el rol que está ahora mismo es que me parece que resta muchísimo más de lo que da. Yo creo que el rol de capitán, que para mí no lo cumple muy bien. Yo creo que el esto Justa ha terminado ya. Yo creo que Justa tiene firme. Yo creo que se va a ir más porque se va a ir a otro, me refiero, y no por nada malo. Se oye Unicaja, se oye Barça. No sé, vamos, sí, con un rol más secundario es que yo lo veo un jugador bastante decente. Pero es que siendo el máximo anotador nacional no va a tener un rol secundario en casa de Monzaragoza. En todo caso, en un equipo Euroliga, pero aquí. Que Justa todos los veranos suena para otro equipo y se queda siempre, ¿eh? Sí, sí. Entonces, un año de Gran Canaria, de Unicaja, al final siempre se queda. A ver, yo lo que decir. Yo este año lo veo más quemado, la verdad. Yo internamente no sé cómo ha ejercido realmente como capitán. O sea, yo no he estado en el vestuario, no sé si ha sido buen capitán o no. Yo lo que tengo claro es que ha habido un Justa hasta que se fue Jesús Ramírez, donde jugaba al 2 y él asumía protagonismo en ataque, y otro Justa cuando llegó Joan Plaza, y ya no solo Joan Plaza, llegó Washington y llegó Foreman. Entonces el rol de Justa cambió totalmente en el equipo, y yo para mí eso fue un error, o sea, porque cuando no funcionaba el equipo en general bien, pero si tú tienes algo que ya funcionaba bien, como era Justa, que estaba anotando, para mí fue un error cambiarle su rol en el equipo, y yo creo que su cabeza chisporroteó. Entonces yo sí que me lo quedaría. La etapa Plaza, ojo. Que os iba a decir, cuando habéis dicho yo creo que Justa no sigue, creo que Justa se va, había que mirar las caras de los que saben cosas. Ha habido una seriedad absoluta ahí en el centro de la pantalla. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal. Lo has hecho por mí, que también estoy en el centro de la pantalla. También. También sabes cosas, ¿Yo? Hombre. Hombre, conectas con el más allá, ¿no? Algo sabe y no nos lo quiere decir. Pero ni a nosotros, ni por chat. No nos dice nada. Bueno, ¿y os parece si pasamos a las chicas? Porque el proyectazo que se viene con las chicas es espectacular. De momento se ha anunciado ya el primer fichaje, estuve en turno nada menos. Jugadoraza, para mí, la jugadora, hasta ahora siempre habíamos ido trayendo jugadoras con más prospección que pasado. Astú cambia radicalmente la película, es el baloncesto lo ha ganado todo y viene a sumar. ¿Qué pensáis de este gran fichaje? Y lo mismo que hablábamos antes de los chicos, ¿qué proyecto viene? Aquí sí que es verdad, como decía Alex hace un rato, sí es verdad, nos quedamos a 6 o 7 y demás, pero es que son buenas, es que juegan bien. ¿Qué pensáis de este equipo femenino para esta próxima temporada? Si me dejáis seguir siendo crítico, aunque ponga palos en las ruedas con nuestras relaciones con el club, creo que el anuncio de Astú, siendo que dentro del texto, dentro de la nota, dice que va a llegar en enero, lo podrían haber hecho más tarde y haber anunciado otro nombre, siendo mañana la presentación de la campaña de abonados. Pero teniendo en cuenta que las cosas son como son, yo creo que es un buen fichaje. No sé lo que hará hasta enero.
si estará entrenando o estará en una hamaca como está ahora Jesús, o qué es lo que es. Pero si viene bien, pues ojalá venga bien, claro. Es que son muchos meses. Que si viene bien. Desde que termina la temporada hasta ahora. No sé. Bueno, Astu tenía muchas cuestiones, además algo se había comentado, tenía muchas cuestiones, tenía muchas ganas de volver a España, porque además quería venir con su hijo a España, que aprendiera español y demás, luego lleva esa rodilla tocada que tiene que recuperar, tiene cuestiones que a lo mejor no le dejan estar ya en octubre cuando empiece. Ya, pero... ¿Qué pensáis por aquí, Jesús, Alex? Os lanzo la pregunta, ¿qué pensáis del fichaje? Para mí me parece estrella. Y lo que venga y lo que queda del año pasado o de esta temporada que acaba. ¿Qué pensáis por aquí, Jesús? Tú, por aquí. A mí me parece un fichaje absolutamente estelar, ¿no? Una jugadora con un baloncesto total, capaz de hacer muchísimas cosas sobre la pista, una 5 moderna en el sentido más amplio de la palabra, porque pone la pelota en el suelo, porque tira de media distancia, porque tira de larga distancia, porque intimida, porque rebotea sobre todo en ataque. Sí que es verdad que tiene capacidad de intimidación, quizá la defensa no sea su fuerte, pero es una jugadora es que empezó con 16 años en Liga Femenina, con una experiencia a nivel internacional bestial, que lo ha ganado prácticamente todo, que conoce a la perfección el idioma, la idiosincrasia de la liga, el baloncesto nacional y con muchos inputs positivos de cara al vestuario, ¿no? Una jugadora que maneja varios idiomas, que va a ser respetadísima por sus compañeras, que va a tener un vínculo también con Mariona, que al final es la jugadora de mayor ascendencia del grupo. Coincidieron en el Mundial U19 cuando fueron plata con España, coincidieron también unos meses en Perfumerías Avenida de Salamanca. Bueno, una jugadora que sin duda puede marcar al equipo para bien, ¿no? Esa duda de su llegada en enero, que es por un tema absolutamente personal, que es el mismo que le tiene ahora mismo sin jugar y que ha renunciado a la NBA, pero bueno, al margen de eso, es una jugadora que te da tantas soluciones tácticas que a Cantero, que le gusta armar muy bien los equipos tácticamente, le va a dar muchas soluciones, ¿no? Ese tiro que ya había explotado este año de Aminata Gueye en varias situaciones desde la cabecera de la zona, pues con Astu a más, ¿no? Que dicen los catalanes. Y bueno, yo creo que va a ser un acierto y que, salvo que suceda algo extraño, va a ser una temporada y media para disfrutarla, porque es una jugadora que todavía está en capacidades físicas de ofrecer mucho baloncesto. ¿Por aquí qué pensáis, Aldara? ¿Qué piensas? No sé si Alex está por aquí, está en la pantalla en negro. No hola. ¿Estás? ¿Me oís? Te oímos, pero no te vemos. Sí, pero te oímos. Es que me he ido a negro de repente, no sé qué ha pasado. Sí. Yo de Astu Endur solo decir que es una mega estrella, que es un fichaje de otro nivel, que puedo entender que la gente diga, ¿por qué en enero? Y vamos a estar hasta enero sin una pieza muy importante. Sí, pero es que merece la pena. O sea, es que el techo de esta jugadora, que tiene 31 para 32 años, o sea, no estamos hablando de una jugadora que esté ya en el ocaso de su carrera. Igual no está en su prime, que dicen los modernos, pero cuando hablamos de jugadoras y de jugadores de un nivel tan alto, y esta es una super jugadora en Básquet FIBA, aunque no esté a su 100%, es que el 70% de Astu Endur es que es muchísimo. Yo recomiendo a la gente que escuche, esta tarde hemos hablado en Aragón Radio con Víctor La Peña, que entrenó a Astu con la selección española, fue plata en los Juegos de Río, y hablaba de cómo es como jugadora, que más o menos la gente lo puede saber, pero también cómo es como persona, ¿no? Es una ganadora con carácter, que se implica en los proyectos, que nos aseguran que es una jugadora profesional, que se cuida, o sea que hay que confiar en que ella va a llegar bien a su momento cuando se incorpore a Zaragoza, si las circunstancias lo permiten, ojalá que pueda ser cuanto antes. Así que yo creo que es un bombazo.
es un bombazo. ¿Que llega en enero y hubiera sido mejor en septiembre? Sí, claro. Pero mi pregunta es, ¿alguien hubiera renunciado a este fichaje porque no se incorpore hasta enero? Yo no. Rotundamente no. Alex, perdona, pero viene, o sea, se dice que viene en enero por el estado físico. O por un tema personal. No. Y si ese tema personal lo solventa antes, ¿puede que viniera antes? Pregunto, ¿eh? Bueno, no se descarta. No se descarta. Es un tema personal, no sabemos exactamente cuál es el tema que ella tiene que resolver, pero yo insisto en eso, es que jugadores de tanto nivel, igual es más fácil trasladarlo al baloncesto masculino, ¿no? Que hemos visto muchos retornos de jugadores que después de estar en la NBA vuelven a Europa y estando en un nivel muy por debajo de su máximo, siguen siendo jugadores extraordinarios, que marcan unas diferencias brutales. Y yo creo que este es el caso. Ella formó parte de un quinteto de un mundial de baloncesto junto a Diana Taurasi, Brianna Stewart, Emma Messeman y Liz Cambage. Estamos hablando de 4 de las mejores jugadoras de los últimos 25 años en el baloncesto, seguro. Y ella estaba en ese quinteto. O sea, es que, vamos, creo que estamos hablando de una jugadora de un nivel superior. Pues bienvenida. Sí, yo creo que lo que produce también esa sensación de lo de enero es sumarle bueno, que va a jugar NBA Fingal y esa posibilidad de que pueda llegar también a incorporarse más tarde y empezar esa temporada con solo Gempi y Nerea, si no viene una temporera, que pues aquí no lo sabemos. Más la sustituta de Maguli, Ramón. Bueno, sí, claro, más la sustituta de Maguli. Entonces, pero claro, hablamos de Fingal y de Endur, que no la hemos visto con la camiseta roja, pero como decís, se le presupone la calidad que tiene, con lo cual, claro, son 2 piezas importantes con las que no empiezas la temporada. Entonces, es verdad que ahora ganar la liga regular ya no te da Euroliga, con lo cual te da un poco, puedes hacer un Valencia como este año y llegar a lo importante que es el playoff, pero claro, no sé. Yo entiendo que la sensación, desde lo que nos preguntaban aquí por el chat también, es esa, ¿no? Si en enero estamos ya sin opciones o fuera de Euroliga, si va a venir una temporera, cuando en enero venga Endur, ¿qué le dices a Nerea? Pues bueno, un poco lo que comentan por aquí. Bueno, todo eso puede pasar, ¿no? Pero siempre hay 2 formas de verlo, ¿no? ¿Qué le dices a Nerea? Bueno, a la Nerea le decimos que desde septiembre hasta diciembre tiene septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses para disponer de minutos, para desarrollarse como jugadora, para tener una oportunidad única de volver a demostrar el nivel que ella tiene, ¿no? Si ese proceso se da así, de una manera natural, pues cuando llegues tú se puede ir incorporando de manera más paulatina al equipo y tenemos a Nerea ya a un nivel competitivo muy alto, que no hace más que darle un salto de calidad al equipo. Si volvemos a poner a alguien delante de Nerea y a Nerea sus rotaciones de 5 o 7 minutos, la dejamos prácticamente sin progresión. Y es una jugadora claramente en progresión. Bueno, pecamos mucho a veces de ver el lado malo de las situaciones, ¿no? Obviamente que en todo en la vida y en cada decisión que se toma hay pros y contras. Bueno, miremos también los pros de esta situación en el caso puntual de Nerea, que yo creo que sale favorecida de esos 4 meses en los que va a poder disfrutar de muchos minutos y seguir progresando como jugadora. Por aquí os pregunto también por otro rumor que suena muy fuerte, Carla Brito, que ha estado saliendo. ¿Qué os parece esta jugadora? Perfil completamente distinto, en desarrollo prácticamente, bueno, desarrollo, sí, viene de jugar en la NCAA, pero jugadora muy joven. ¿Qué os parece una jugadora como ella en caso de que se diera el fichaje y que finalmente estuviera firmado? Todo parece que sí, pero no está anunciado, así que no lo podemos... Pues hoy, Carlos, justo he estado viendo el último partido que jugaron España contra Italia, de la selección de la segunda selección española femenina que dirige Ana Montañana, para verla más a ella, porque yo no la había visto jugar nunca. Y
es un perfil que creo que al Príncipe Felipe le gustaría mucho, con la duda de saber cómo puede trasladar sus principales características a la élite, a jugar Euroliga y a jugar al más alto nivel, porque ella explota mucho sus condiciones físicas cerca del aro siendo una exterior, pero tiene cosas que yo creo que al Príncipe Felipe le encantarían, y yo ojalá que se pueda concretar, porque creo que es una jugadora con posibilidades. Sí, es una jugadora de mucho carácter, de mucha garra, de mucha intensidad. Ese perfil, bajo mi punto de vista, siempre es positivo en los equipos, porque yo es lo que digo, este tipo de jugador o jugadora nunca tiene un mal día, y me explico. Alguien que es tirador puro y que hace pocas cosas mal, el día que no mete, se acabó. Este tipo de jugadoras defienden siempre, están en líneas de pase siempre, aprietan el balón siempre, te suman robos siempre, rebotean siempre. Eso lo tienen en su ADN y no pueden tener un mal día en eso porque lo hacen bien. Si además de eso, pues después de robo meten bandejas, si tiene algún tiro y anota y demás, pues su juego se sobredimensiona, ¿no? Y al Felipe también le ha gustado siempre ese perfil de jugadores, ¿no? De entrega, de lucha, de coraje y bueno, perfil de jugadora joven que llegaría para crecer de la mano del proyecto, y a mí me parece muy interesante. Nos recordaba Sarika, que la tenemos por el chat, que nos decía la primera vez que jugó Brito contra Casademont se encaró con Vega y tendría 16 o 17 años. Ahí está la muestra de su carácter. Sí, correcto, lo que yo decía. Bueno, Sara que las conoce desde antes que las conozcamos cualquiera, y es verdad, es que es una jugadora canchera, ¿no? Que dicen los argentinos, y jugadoras de esas siempre es bueno porque levantan al público, contagian su entusiasmo a las compañeras, y no solo el entusiasmo, contagian también esas ganas de defender, ¿no? No hay cosa peor en un equipo que tú estás en la segunda o en la tercera línea o defendiendo una exterior o defendiendo una interior y ves que la de delante no aprieta, tú inconscientemente das un paso atrás. Y al revés, cuando tú ves que la de delante está encima del balón, está apretando una línea de pase, tú inconscientemente das ese paso adelante, ¿no? Y la seña de identidad de los equipos de Carlos han sido siempre construir desde la defensa, ¿no? Y desde ahí crecer. Entonces sería una jugadora que encajaría perfectamente en esa filosofía. Por aquí, ¿qué más pensáis? Willy, Aldara, Mara, hoy tenemos a estos dos invitados de lujo y estáis todos muy callados. Mira que normalmente es que estamos hablando. Hay que dejarlo hablar. Chulos, muy chulos. Sí. Pero hay que dejar hablar a los mayores, Carlos. Pues venga, ya empiezo yo. Por lo de los mayores no era, Willy. Lo del tema de Astu, que venga tarde, bueno, tendrán que gestionarlo de alguna manera. Evidentemente, tienes que tener algún refuerzo, porque en Liga Española, posiblemente con lo que tengas previsto sea suficiente, porque lo que hablamos, ¿no? Si pierdes algún partido en Liga regular, pues no va a ser un drama. El problema viene en Europa, y ahí, bueno, tendrá que hacer algo el club. Evidentemente, Nerea está ahí, Gempi también, pero te falta algo más de fuerza, ¿no? Dentro del juego interior, más aparte de las 4, que todavía no sabemos muy bien. ¿Habéis nombrado a Maguri? Bueno, Maguri creo que no sigue, ¿no? Si no me equivoco. No, la sustituta de Maguri, han dicho. La sustituta de Maguri, vale, perfecto. Quiere decir que hay como mucha incógnita alrededor de ello, pero bueno, así como en el masculino son todo incógnitas, en el femenino yo creo que cada vez quedan menos, ¿no? Por despejar. Y estoy seguro que el proyecto es ilusionante no solo para las jugadoras, para los aficionados, sino también para jugadoras que puedan venir. Quiero decir, traerás tú es un lujazo, ¿no? Pero traer jugadoras promesa que están a punto de explotar, estar en un Casademont Zaragoza jugándose todo lo que se juega y toda la historia reciente que llevamos, me parece que es un aliciente muy interesante, más allá, como siempre, de los aspectos económicos, ¿no? Entonces, yo espero que ahí el club sea capaz de jugar un poco con esa situación de traer algún refuerzo para poder cubrir esas bajas hasta que se incorporen. Porque Euroliga te puede perdonar algún partido, pero no muchos. Como decía por aquí alguien en el chat, Willy, hablando de las promesas, que mientras no lleve el 13 irá la cosa bien.
Pues Carla creo que lleva el 13. Lleva el 13. Así que ya tenemos fichaje para Valencia dentro Ya de 2 sabéis años. quién va a fichar Valencia dentro de un par de años. Bueno, de eso Mara nos puede decir algo, seguro. Vamos, todo clarísimo. Yo de Valencia, el 5. No, eso. Lo digo por aquello de la bola de cristal. Sí, pero es que está de vacaciones, entonces no le he podido preguntar. Lo siento. No, a ver, yo lo único que espero es que esta temporada, lo que estábamos hablando, de que el proyecto sea bueno independientemente del número que lleve una jugadora o no. Pero bueno, como dicen que retienen el 13, efectivamente, Sarika. Pero el hecho de que a una jugadora promesa, aquí siempre se les ha hecho despegar, ¿no? O sea, traes un melón que tiene buena pinta y en otros sitios igual no despega como aquí, porque yo creo que Carlos sabe, estamos hablando de jugadoras, pero hablemos también del entrenador, Carlos les sabe dar esa vuelta, ¿vale? Y sabe hacerlas que se potencien y que demuestren lo que valen en la pista. Entonces, bueno, pues no estaría mal también traer alguna jugadora de esas que está en otra liga inferior, lo hacía bien, a ver cómo lo hace aquí, ¿no? Y darles oportunidades, porque el equipazo que se monta aquí y lo bien que lo hacen, pues oye, medallita para el Casademón, ¿no? Hombre, ya hablábamos antes con el masculino de que, pues que era difícil que con el histórico que tenemos de entrenadores, que alguien le llamase el proyecto de Casademón. El femenino es totalmente opuesto. O sea, el femenino hemos visto que año tras año pues han ido yendo jugadoras. Casi siempre, pues a final de temporada, cuando se despedía, pues la gente por redes sociales lloraba que se iba esta, que se iba la otra. Pero es que al final, Casademón año tras año ha ido creciendo, ha ido reponiéndose a la marcha de jugadoras más o menos importantes. Recordemos cuando se fue Fibic, que parece que se acababa el mundo. Pues Casademón ha conseguido siempre superar esas bajas. Que estamos en un momento, también os digo que es difícil que superemos ya el nivel al que estamos. O sea, que no nos volvamos locos tampoco. Que habrá gente ahora que quiere exigirle al club ganar la Euroliga, ganar la Liga. No, eso es muy difícil. Pero Casademón, a la hora de traer jugadoras jóvenes o menos jóvenes, tiene un histórico de haber hecho un buen trabajo con todos sus equipos, que hace que a lo mejor ante una oferta un poquito mayor, pues decían decantarse de venir aquí. Oye, sí, perdona, Ramón. No, iba a leer una de las preguntas del chat, que hablando de proyecto, como hablabais, decía programas de 5 que os preguntáramos, Jesús y Alex, siendo realistas, ¿qué jugadora ficharíais? ¿Qué jugadora os gustaría que vistiera de rojo el año que viene? Teniendo en cuenta también que la salida de Maguli te libera esa ficha extra también. Yo lo que diga Cantero. No vale como un entrenador, Ale. Y así es como funciona bien la comisión deportiva del femenino. Por eso ellos tienen acceso a las ruedas de prensa y demás y nosotros no. Porcentaje desde la llegada de Cantero, ¿qué porcentaje de fichaje fallido de comienzo de temporada? Pues salvo Mistinova, que vino con un rol importante y no cumplió con las expectativas. Mi pobre. Es que es muy poco. Es que el porcentaje de acierto es altísimo. Sí, pero no te has mojado, Alex. A ver, venga, que se moja Jesús. Yo ficharía a Maite Cazorla para ir preparando la transición, ¿no? Porque el día siguiente de que Mariona no esté en el equipo va a ser duro, porque no quiero ni pensarlo. Flujo a todos los niveles es muy importante para la marcha del proyecto, ¿no? Y Maite tiene la personalidad suficiente y la calidad para asumir ese liderazgo, ¿no? Pero estaría bien que compartieran durante por lo menos una temporada toda esa amalgama de situaciones que se dan en un vestuario y en una conexión con el club y con la afición para que ella pudiera vivirlo. Y otra jugadora que me gusta mucho es Marta Suárez. Me lo han robado. Me lo han robado. La Marta Suárez ya está pillada para este año, ¿eh? Ya, pero... Eso seguro. De Maite se ha oído de todo ya en las redes. Desde hace tiempo que ya se ha oído, pero parece que
que bueno, ya veremos a ver qué pasa con Maite. Pablo, ¿qué ibas a decir a alguien? Yo, Sí. De hecho, me la no robo, sé. pero seguro que tienes otra alternativa. Alex, no me olvido que no me has contestado, ¿eh? Ha dicho lo que diga Cantero. Sí, no, eso no vale. Eso no vale. Yo no sé, la verdad. Me va bien mucha gente, la verdad. A Pablo, ver, empieza- a mí me hubiese empieza gustado Cazorla francesa. porque sí que es verdad que hace un mes me lo dijeron como un poquillo ahí que había cosas, pero parece que al final no. Tú también, o sea que yo estaría contento. Y me han renovado Bancoleo, así que ya yo no voy a pedir nada este año. Pablo, mientras sea francesa, le Sí, parece total, que me traigan alguna francesa más y eso, pero vamos que con Bancole voy bien, ¿eh? Por aquí alguien que tenga algún nombre que le gustaría que sea realista, ¿eh? No me digáis a Messeman, a la que ya no necesitaríamos ni nada de esto. Kennedy Burke, ¿te gusta, Carlos? Oh, me gusta. Hemos dicho más realista, ¿eh? Que incluso en Oye, si momentos pudiera. puntuales puede jugar de 3. Hombre, pues eso Vamos a sería ver un ese fichajazo. puesto. Creo que es importante la versatilidad que tuvo la plantilla de la temporada pasada. Que las cosas no son por casualidad. O sea, al final, la plantilla del año pasado de Casademón estaba hecha con mucho tiento. Con mucho tiento. Porque tú puedes tener 12 jugadoras, como tenía Casademón en plantilla, de una manera o de otra. Tú puedes tener 5 pivots, que sean 5 pivots que no puedan llegar a ser en ningún momento ninguna de ellas una jugadora exterior. Por lo cual significa que tú tienes 7 exteriores. Pero Casademón no. Casademón tenía 8 exteriores, que eran 7 exteriores más Maguli, que tenía esa versatilidad, que te daba que cuando fallaba una rotación en el perímetro o 2 rotaciones en el perímetro, que se puede dar, tienes una jugadora más en rotación en el juego exterior y también en la pintura. O sea, esa versatilidad de la jugadora que puede hacer de alero o de ala pívot en función de las circunstancias creo que es muy importante. Fichaje, me gustaba ese fichaje, ¿eh, Alex? Sí. Igual se nos va de presupuesto, ¿eh? Bueno, nunca se sabe. A ver. Es lo realista. Con ese pasaporte ahora, vamos. Puf. Si ya era buena, ahora más. ¿Alguien, Bueno, ¿Alguien aporta algún nombre? Yo voy a dar uno, a ver las caras, Juan, las caras. Laura Gil. Yo traía a Laura Gil. Sabía yo que la iba a decir. Hasta que se incorporen las jugadoras que se tienen que incorporar. Una jugadora que sabes que bueno te va a dar lo que te va a dar, solvente, dura, como una roca. Pero sabes que aquí se les van a pitar todas, ¿eh? No es como cuando... Claro, eso iba a decir yo. Si viene con el respeto arbitral ya venida, que venga. Tú imagínate qué año para Ruego, Vidorreta en un lado, ahora Gil en el otro. falta que me traigáis a David Doblas o algo de... Lo comentamos. Cuando habéis dicho lo de mirarle las caras a los de Central, o sea, a Alex y a Jesús, a Alex se le ha ido la pantalla negro. Entonces ahora, cuando habéis dicho lo de Laura Gil, solo veíamos la de Jesús que se ha hecho a reír. O sea, Alex, dinos cuál ha sido tu expresión. ¿De que sí o de que no? No, con Nerea, ¿no? Con Nerea, con Astu y con Merry tenemos 3 posibles 5. Y creo que habría que tener 3 posibles 4. Fingal, Hempi y otra más. Hay que cuidarse, cubrirse las espaldas. En la temporada pasan muchas cosas, 1000 circunstancias. Casademón ha tenido suerte este año, que no ha tenido muchos percances, pero hay que estar prevenidas. Y entonces creo que el puesto de 5 con Astu, Nerea y Merritt está bien cubierto y que haría falta, pues eso, una jugadora que pueda jugar de 3 y de 4 y con eso yo creo que la pintura quedaría muy bien cubierta. Hay allí, Alex, dilo, hay allí. Sí, allí, Jesús se nos va de precio también. ¿Te imaginas? Sería increíble. Sí, ya vamos alto. Yo pido a María Conde que venga aquí con su amiga Mariona, vamos, que la yo opino todos los años, pero... Oye, la 4 de estudiantes alemanas, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, Frida Banner. Praga, creo. Sí. Praga, pues entonces ya no. Se va con... No tienen mal gusto Praga, ¿no? Se nos ha escapado. Sí. Oye, una pregunta. ¿Qué os parece el fichaje de Javier Torralba para Valencia? Pues una apuesta.
merecidísimo. Yo he tenido la suerte de verlo trabajar hace años y es un entrenador privilegiado, con una personalidad, un carácter, un conocimiento del juego profundo, una pasión y, bueno, tarde o temprano le tenía que llegar una oportunidad de este tipo y estoy convencido que lo va a hacer bien. Al final, la élite es muy caprichosa y pueden suceder muchas cosas porque tú no manejas todo, pero lo tiene todo para estar muchos años en lo más alto. Podría haber dado el salto ya antes, sin ninguna duda, pero él ha sido fundamentalmente un formador, un técnico de base y, bueno, es que conozco muchísima gente que lo conoce y que ha trabajado con él, desde entrenadores hasta jugadoras, y no he encontrado nunca nadie que me hable mal de él. Y eso en este mundo del baloncesto nuestro tan caínita, os aseguro que es muy, muy difícil. Y además es muy perfil Valencia, yo creo. Pero no asegura nada, ¿eh? O sea, quiero decir, va a dirigir a un transatlántico, cuyo presidente le ha puesto el nombre al pabellón, que es el mejor pabellón de Europa, que tiene la mejor ciudad deportiva de baloncesto de Europa. O sea, quiero decir, se estaba hablando de Méndez y se acaba en un entrenador de un perfil muy diferente. Entonces, si empiezan bien y van sacando victorias en el comienzo, pues no habrá problemas, pero si la cosa se tuerce, cuidado, cuidado porque... ¿Tendrán la misma paciencia que han tenido con Burgos este año? No, difícil, muy difícil. Yo creo que sí, yo creo que Sí. es muy perfil entrenador Valencia de empezar, en plan, va a ser su primera experiencia en Liga Femenina, en plan primera categoría y no sé, yo lo veo muy perfil, me cuadra mucho el nombre, me cuadra O sea, más a que mí un sí que Miguel me cuadra. Méndez o que un Víctor Lapeña o nombres que habían sonado. Otra cosa es en plan, hasta dónde ha entrenado ahora, pero también es la que conoce a muchas de las jugadoras que va a tener ahí apoyo a buena vida y yo creo que también eso les habrá hecho tanto renovaciones como traerlo a él. Obviamente puede salir mal, como todos, pero a mí es un perfil que me cuadra más en Valencia que traer un Miguel Méndez, no sé. Por Y su sí. esto de equipo, sí. Y si no le sale bien, tienen a Burgos en el despacho de arriba. O sea, Efectivamente. tampoco tiene mucho. Ese enroque no lo acabo de ver yo, ¿eh? Ya. Oye, por aquí, por el chat, os preguntaban, creo que Jesús te lo dirigían a ti la pregunta, pero la hago extensiva a todos, especialmente a Alex. El Estadio en Casablanca, que ha conseguido otra vez la plaza de Liga Femenina 2, consolidará la plaza, subirá, tendrá la financiación. ¿Sabéis algo? ¿Podemos confirmar que así? Parece ser que este año sí, ¿no? Que van a pelear por tener financiación. Yo lo que sé es que lo van a intentar a tope y luego pues al final es una cuestión de dinero, no hay mucho más. Bueno, ojalá que lo consigan. El año pasado nos dolió, después de que se lo habían peleado y se lo habían currado y lo habían conseguido en la pista. Es que eso es muy cruel, ganártelo en la pista y que luego no lo puedas disfrutar. Es muy Pues, cruel, efectivamente. Es que luego esas cosas lo que pasa es que ya se les caen las ganas, ¿sabes? Y al año siguiente que puedan conseguirlo van a decir que para qué van a luchar, ¿no? Si no, luego no van a consolidar la puerta. Que es muy triste. Hagamos una recolecta, venga, va. No, 200.000 euros tienen la culpa, ¿eh? ¿Cuántos? 200.000 más o menos. Calderilla. Venga. Paga Mara. Lo paga todo Mara. Mucho Sí, dinero. sí. Pero Bueno, yo tengo una aunque casita sean en el árbol, que a mí no 150.000, me no jodáis, que no me da para más que una casita en el árbol. Bueno, chicos, yo estoy muy a gusto, pero llevamos 1:10. El programa hemos dicho que iba a ser corto, que no íbamos a llegar a la hora, al final se nos ha escapado. Se nos quedan cosas, pero bueno, yo creo que hemos dado un repaso a lo que va a venir, o por lo menos rumores y cosas confirmadas. No sé si queréis comentar alguna cosa más por allí, especialmente nuestros invitados especiales en este último programa.
de la ¿Hay algo temporada. que si os haya quedado con ganas de decir que no haya... Yo solo deciros que yo animaros a que sigáis haciendo estos contenidos que son muy necesarios, que a mí me da envidia, ¿no? Pasa sobre todo en el fútbol, no tanto en el baloncesto, como aparecen muchos proyectos de gente que se anima, ¿no? A hablar, a compartir, una de nuestras pasiones, ¿no? En este caso el baloncesto. Así que animaros a que no perdáis la ilusión de este vuestro podcast y que dure muchos años. Muchas gracias. Gracias, Alex. Sí, yo en la línea de lo que ha dicho Alex, ¿no? Recuerdo hablar con Ramón, creo que fue en pretemporada en Huesca, ¿no? En el Peñas, que por cierto tiene una situación muy límite. El Peñas Huesca ahora mismo, ojalá se pueda sacar adelante el proyecto, porque creo que esos escalones intermedios, tanto CBZ como Peñas, son esenciales para el tejido del baloncesto aragonés. Lo ideal sería tener un equipo en cada escalón, tener una CB, un primera FEB y un segunda FEB, y luego los equipos, los proyectos que hay de tercera FEB. Pero bueno, eso, que retomo, que animaos a que sigáis con este tipo de iniciativas que acercan el baloncesto a un montón de aficionados y que es muy positivo, y que tratemos de sumar, ¿no? y de ser siempre embajadores de nuestro baloncesto, ¿no? A mí, Gonzalo García de Vitoria, que era una persona a la que no conocía apenas y que he conocido esos 3 días tan intensos que vivimos en Lugo, me parece que en sus 10-12 días al mando del equipo ha dicho cosas muy importantes, ¿no? Y hubo una frase que quizá llamó la atención por graciosa, pero que a mí me parece muy significativa, ¿no? Cuando dijo aquello de somos una banda, pero es nuestra banda y hay que quererlos, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Que un día igual no lo tenemos y lo echamos de menos, pues por supuesto diciendo las cosas que no nos parezcan bien o que creamos que son criticables, pero siempre con un espíritu lo más constructivo posible para entre todos mantener viva la llama de lo que es nuestra pasión, ¿no? Yo creo que toda la gente que estamos hoy aquí y mucha de la gente que nos escucha, lo que realmente amamos es el baloncesto, ¿no? Y si lo podemos tener cerca de casa, a nuestro lado, y que nos dé las emociones que nos ha dado, por ejemplo, este año todo el curso del femenino y el final del masculino, pues ya es bueno para nosotros, ¿no? Pues que así sea, que así sea. Sí, la verdad es que luego te das cuenta, sobre todo en estas temporadas donde Estudiantes vuelve otra vez a no conseguir el ascenso, lo difícil que es estar ahí abajo y lo larga que se hace esa espera. Así que afortunados de tener a CB otro año más, ojalá con cambios, pero bueno, de momento seguiremos con ACB. Os despido por aquí a Alex, Jesús, a los demás también, pero antes de nada voy a pasarle a Ramón para que meta el vídeos de David, que lo tenemos por aquí, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero sí que nos ha mandado un vídeo último de la temporada. A la vuelta ya nos despedimos de todo el chat y de toda la gente, pero a vosotros, Jesús, Alex, os liberamos. Oye, ya que ir a cenar, y felicitar a los representantes del programa en los grandes eventos, porque con Pablo, con Aldara, contigo mismo, pues que os dejéis ver, que eso está muy bien, La imagen del anuncio de campaña, y aquí estamos. No, más vale un pase de prensa que un pase de prensa, a ver si nos Oye, que nos hemos dicho regalo para el año que viene. El bronce del infantil en el Campeonato de España, ¿eh? Correcto. Que no lo hemos dicho. Lo ha puesto Sarika en el chat. Por favor, madre mía. Correcto. Nuestra enhorabuena a ese bronce de los chicos del futuro del baloncesto, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues ahora sí, chicos, os despedimos a vosotros dos. Buenas noches, gracias por estar aquí, por estar en este último programa. Nos hacía especial ilusión despedir la temporada con vosotros, así que agradecidísimos de que estéis. Os combinamos ya para la próxima temporada, que estéis por aquí cuando queréis, sabéis que es vuestra casa. Y de momento pasamos el vídeos de David y a la vuelta ya nos despedimos de todo el mundo. Venga. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, Alex. Buenas noches, amigos. Pues ya es el último programa de este gran podcast en su primer año de vida, en el cual, pues bueno, ante todo espero que hayáis disfrutado de nuestros comentarios, opiniones y en mi caso
escasos números del deporte aragonés. Espero, y sea así, que así va a ser, espero que este podcast desde 675 tenga muchísimo recorrido y que solo ha sido un primer año con vosotros para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Del baloncesto aragonés. Y bueno, quiero hacer un pequeño resumen en números, como he estado toda la temporada hablando, de lo que han sido nuestros equipos, de los que yo más o menos he podido hablar, teniendo en cuenta pues, de cuáles hablaremos la temporada que viene, de cuáles no, y haciendo un poquito balance, y sobre todo como me gusta a mí, porque al fin y al cabo es verdad que comentamos el día a día, pero a mí me gusta mucho ver cómo quedan los clubs digamos, poniéndolos en contexto de la historia. Al fin y al cabo yo cuando veo temporada 84-85, pues yo solo veo un número de clasificación y me gusta ver un poquito qué pasa cada temporada y voy a intentar un poco resumir lo que ha sido hasta 2025-2026 para nuestro baloncesto. Sí que hay que empezar a decir que los equipos que hemos seguido aquí en desde 675 son los de máximas categorías. Es decir, hemos seguido a los dos Casademont, tanto el de Liga ACB como el de Liga Femenina, los dos equipos que estaban militando en segunda FEB y los 4 equipos que han militado en tercera FEB. Empiezo porque tiene que empezar, por el que ha sido el que más alegrías nos ha dado, el que se lleva con un título, con un título meritorio porque no sube al palmarés, pero hay que empezar sin duda por Casademont Zaragoza femenino. Al fin y al cabo, y me da pena porque creo que el baloncesto que ha hecho el equipo de Carlos Cantero, capitaneado por Mariano Artiz, creo que merecía haber acabado con algún título más de lo que al final ha acabado casi solo con una Supercopa. Por eso digo que me da rabia cuando dentro de unos años se vaya esta temporada 2025-2026, hay cosas que no son tangibles. Al fin y al cabo se ha hecho un muy buen baloncesto, se han ganado partidos con remontadas impresionantes, hemos sacado jugadoras muy buenas, en fin, son situaciones que por desgracia no vamos a poder recordar cuando vamos, como os digo, solo a los números. Al fin y al cabo, Casademont Zaragoza femenino ha sido el mejor equipo sin duda de nuestro baloncesto aragonés, de máxima categoría, con un título, una Supercopa de España y un primer puesto en liga regular de liga femenina. Algo que ya dije en su programa correspondiente, pero vuelvo a decir, es la primera vez que un equipo aragonés de baloncesto era primero en una liga regular de máxima categoría, de igual chicos que chicas. Así que eso que se nos lo queda el equipo de Carlos Cantero. Sí que es cierto, viendo un poquito ya la historia, pues Casademont Zaragoza la temporada que viene firmará su 7ª temporada en Liga Femenina. Aún está lejos, hay que decir que si vamos a equipos femeninos aragoneses que han estado en máxima categoría, aún está lejos de los 12 años que estuvo el antiguo Manfilter Zaragoza en Liga Femenina, pero también tiene un por delante al Banco Zaragozano, hasta en Casablanco a Club Natación Helios. Es decir, espero que Casademont Zaragoza en unos años pues sea el líder de esta tabla, porque será muy buena señal. Aparte, como digo, cada temporada Casademont Zaragoza femenino tiene una mejor clasificación y esta vez acabó con un primer puesto que es muy meritorio, su mejor puesto en Liga Femenina. Vamos con los chicos, que la mala temporada no nos haga olvidar pues que el equipo, bueno, en este caso dirigido al final por Gonzalo, pues ya va a sumar 18 temporadas en Liga CB, y voy a intentar verlo de una manera primero histórica. Recuerdo que es el equipo aragonés que más temporadas ha estado en máxima categoría, tanto femenino como masculina, eran 17, las van a ser 18, de las 18, 17 consecutivas, por tanto muy ya por encima de las 15 que consiguió el CBZ, que estuvo en su anterior etapa en ACB. Sí que es cierto, y lo que hay que poner el énfasis es en la clasificación. Ya son desde la temporada 19-20, Casademont Zaragoza no supera las 14 victorias en una temporada, no supera un 12º puesto, y la mayoría de temporadas mirando mucho más cerca al descenso que la zona, esa media que da derecho a soñar pelear por los puestos de playoff y Copa del Rey. Por lo tanto, sí que hay que dar un poco de mirar esto, ¿no? De que al fin y al cabo este año se tuvo un final milagroso, muy bonito y que lo disfrutamos muchísimo, pero hay que poner todo en contexto y no dejarse llevar. En segunda FEB estuvimos esta temporada hablando tanto del Peñas como del CBZ. Al fin y al cabo los dos clubes más antiguos, al menos que yo conozca de toda la vida, ¿no? Pues yo creo que quizá de Peñas esperaba un poquito más, o yo esperaba un poquito más, pero evidentemente las lesiones y alguna circunstancia, el cambio de entrenador, pues no ha ayudado, y al fin y al cabo pues un equipo que yo creo que tenía que luchar por el ascenso pues ha quedado en los octavos de final, misma posición al fin y al cabo que CBZ, que también se metió en los playoffs de ascenso y acabó también cayendo en los octavos de final por el ascenso a primera FEB, ¿no? Al fin y al cabo, pues históricamente, el Peña sigue siendo, bueno, vamos a decirlo, en lo que es segunda FEB, lo que antes era LEB Plata o antiguamente LEB 2, son los dos equipos aragoneses que han estado en esta categoría, que son pues Peñas Huesca, que va a sumar su 10ª temporada, tanto en esta etapa, desde que se dio de LEB Oro, por decirlo así, e incluso estuvo antes, ¿no? Estuvo en antelación a esta categoría. CBZ va a firmar su segunda temporada, ya que nunca ha estado en esta categoría, y otro fue pues cuando el Olivar era, pues digamos, como simple Olivar, filial de Casademont Zaragoza, también estuvo una temporada en esta categoría.
Al fin y al cabo, pues, son los equipos que más sigo. Al fin y al cabo, creo que Peñas es un equipo que ha estado en ACB muchísimas temporadas, en Liga EVA, por lo bajo, o sea, es el equipo que más tiempo llevo acumulando sus datos. Y tercera FEB, yo veo sido 2 de Cali y 2 de Arena, ¿no? Pues se mantuvo Barbastro con un rendimiento sorprendente, ya no solo en casa, sino también fuera de casa, y se mantuvo Cuarte de Huelva. Y no pudieron pues lograr la salvación al Cindel, que llevaba 8 temporadas en esta categoría, cuarto equipo con más temporadas de un equipo aragonés en tercera FEB, con lo que era antiguamente Liga EVA, y también se nos fue Fibar Caramuela, ¿no? Que no pudo, al final de que tuvo un buen arreón, no consiguió al final salvarse. Hay que decir que bueno, que en el histórico de equipos aragoneses en tercera FEB, o lo que era antiguamente Liga EVA, sigue estando muy por encima de todos el bueno Olivar, que estuvo 17 temporadas en esta categoría. El más cercano pues ahora tenemos va a ser Cuarte, que va a firmar su cuarta consecutiva en Liga EVA. Esperemos a ver si algún equipo más se acaba enganchando a esta categoría. Poco más que deciros, amigos, es un placer contar los números de nuestro baloncesto. Nada, desearos un buen verano y sobre todo espero que nuestros equipos nos ilusionen y la temporada que viene espero, ojalá, contar muchos más éxitos. Un saludo, amigos. Chicos, último programa, último minuto. Pues hasta luego, no es broma. Mal lo ha tirado. Esperaba que dijeras. Que nos vas a echar de menos. Esperaba que dijeras. Que tengo ya el clausulazo de Valencia y empiezo en media hora, ¿no? Nada, que sí, que en unas semanas ya estaremos echando de menos el baloncesto y se nos va a hacer muy largo el verano de cara a ver baloncesto, a sentirlo y que es una pasión, ¿no? La que tenemos todos, con lo cual, bueno, pues se va a hacer largo el veranito, sí. Bueno. Sí. ¿Hay que quitarse las gafas o qué, Carlos? No, venga, se quita un momento. A mí sí que me gustaría comentar, primero agradeceros aparte a Carlos y a Willy, porque bueno, son los tres que comenzamos a hablar de esta historia. A los demás, a los que os habéis sumado, a Aldara, a Pablo, a Ruego, a Mara, a Alex, a Mateo también desde Huesca, a Luis desde Caspe con sus vídeos, a los números de David, a David Olivares también, y sobre todo al chat, porque bueno, no es fácil entrar en un proyecto nuevo como este, el querer dar el feedback en el chat desde el primer día, que desde el primer día hemos tenido gente que luego pues hemos ido algunos conociendo en persona, sobre todo vosotros, que os movéis más que yo por circunstancias, pero que hemos ido hablando después por privado, que hemos tenido más relación más allá del podcast. Y nada, animaros a que, aunque no haya programas ahora, pues sigáis hablándoles de nosotros a la gente que os hable de baloncesto de Aragón, para que sepan que estamos aquí para hablar de eso. Y también dejaría, sin haber hablado con nadie de aquí, pero dejaría abierta una puerta por si hay gente a la que le gustaría el año que viene participar de alguna manera con nosotros, que no tiene por qué ser estar en el programa en directo o estar en todo el programa charlando, pues que nos habléis por redes, que nos habléis a los que conocéis personalmente y que nosotros, yo creo, estaremos encantados de que cuantos más seamos, siempre que no nos baje mucho el chat, que cuantos más seamos, pues que mejor para hacer el proyecto. Así que nada, eso. Así es, el proyecto, pues, lo hemos dicho varias veces, es una quedada de amigos para hablar de baloncesto, solo que con la diferencia de que en vez de hacerlo en una terraza de un bar tomando una caña, pues nos conectamos desde nuestra casa y lo compartimos pues con toda la gente que queréis conectaros y vamos hablando con todas y todos vosotros. Así que bienvenidos todos los que queréis sumaros y aportar en cualquiera de las facetas que podáis tener cada uno. Y nada, chicos, se acaba la temporada para nosotros. Apagamos los micrófonos y bueno, la ilusión otra vez vuelve a ser nueva. Así que como todos los años, lo decíamos al principio, tenemos ilusión, hemos acabado desilusionados en algunos con los chicos, ilusionados con las chicas, pero otra vez estamos ya con ganas de renovar el abono, de volver a ver el básquet, de volver a animar a Casa de Mon, a CPZ, a Peñas, a nuestros equipos de Tercera Federación y ojalá también al Estadio Casablanca en Liga Femenina 2. Y pues nada, como se suele decir, los resultados los olvidaremos,
pero nos acordaremos de lo que nos hicieron sentir. Espero que os hayáis sentido todos y todas a gusto con nosotros esta temporada. Prometemos volver la temporada que viene. Entre tanto, feliz verano y mucho baloncesto todos. Gracias, chicos. Y juntos. Y juntos. Muy bien.